Bien, un breve comentario porque vamos a tener un enlace telefónico con Héctor Huerto, analista político. Un comentario de Paul con relación a lo escuchado. Bueno, efectivamente hay algunos proyectos interesantes en América Latina. Estamos hablando de Argentina, estamos hablando de Uruguay, de Brasil, y en este momento en el Perú está empezando a discutirse el tema a nivel político a través de esta iniciativa Hablemos, que es un foro que está promoviendo la PCM para que se escuchen las distintas voces de la comunicación en el país. Deberíamos hacerle mayor seguimiento a esta iniciativa para ver qué se puede sacar de ahí. Le damos la bienvenida a Héctor Huerto, quien está en la línea telefónica, analista político, magíster en ciencias políticas. Héctor, muy buenas noches. Buenas noches, Rafael, gracias por la llamada. Sí, queremos, dado tus estudios, los análisis que haces en la materia de comunicación, que nos puedas dar una opinión. Por ejemplo, uno de los participantes de Fede Scheber, que hemos escuchado hace un momento, hablaba que se dieron cuenta que no era prioritario entre las autoridades el tema de la comunicación. ¿Crees factible comenzar a hacer políticas públicas de comunicación en nuestro país? Lo que pasa, Rafael, es que no se puede hablar de políticas públicas si es que no tomamos en cuenta que lamentablemente los medios de comunicación son vistos como herramientas políticas, principalmente por nuestros actores políticos, ¿no?, que los utilizan para su propio beneficio personal. No hay que olvidar, por ejemplo, que Alan García fue propietario de un medio de comunicación de prensa, ¿no?, en la campaña electoral del 90. No hay que olvidar la forma como se manipularon los medios por Montesinos en toda la década del 90. No hay que olvidar cómo se utiliza la propaganda estatal, ¿no?, en muchos de los medios de comunicación para conseguir de alguna manera ciertos beneficios en la forma como se informa. Pero no solamente de los políticos, Rafael, sino también del empresariado. Hay muchos empresarios que utilizan no solo los medios de comunicación, sino utilizan en general a la política para incrementar, ¿no?, sus beneficios económicos. Lamentablemente en el Perú no se vive un capitalismo todavía, sino lo que se vive a veces es un mercantilismo. Entonces, por eso los medios de comunicación se convierten en herramientas políticas para maximizar ganancias, sean políticas como económicas. Héctor, una precisión, seguramente el público acaba de escuchar, ha señalado que Alan García era dueño de un medio de comunicación en el año 90. ¿Podrías explayarte en ese punto? Sí, efectivamente, cuando Alan García estaba en el Palacio de Gobierno y cuando se estaba produciendo la campaña electoral del 90, Alan García quiso favorecer mediante sus principales aliados, Hugo Otero entre ellos, a Barrantes para que pasara la segunda vuelta electoral. Entonces creó el periódico Página Libre, ¿no? Hay un artículo escrito por Beto Ortiz donde él entrevista a Alan García mientras estaba refugiado en Colombia, no sé si recuerdas esa etapa, y García le cuenta que efectivamente esos chismes que corrían eran real, que él era uno de los dueños de ese diario que se encargó, que solamente duró durante la campaña electoral, y que se encargó justamente de torpedear a los enemigos del APRA, ¿no? Gracias por esa explicación. Héctor Huerto, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches, Pepe, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, maestro? Buenas noches. Lo que nos dices hasta cierto punto es preocupante, es real, pero es preocupante. ¿Cuál es el paso que deberíamos dar? Porque creo que está demostrado en diversos países que es complicado vivir, se puede, pero es complicado vivir sin políticas de Estado que tengan que ver con el tema de comunicación para una mejora, por lo menos, ¿no? Lo que pasa es que lo que tenemos que exigir como ciudadanos es que justamente los ciudadanos organizados, la sociedad civil, participe de alguna manera para fiscalizar la forma como se desenvuelven los medios de comunicación. Es la única manera en que nosotros podamos impedir que se le dé un mal uso, se tergiverse, se banalice, ¿no? Hasta el punto en que podamos tener, por ejemplo, a una audiencia prácticamente idiotizada con programas como los de Magali Medina, ¿no? Ahora, se supone que eso se puede, ¿no? Se supone, entre comillas, que eso se puede, de acuerdo a los códigos de ética, a las autorregulaciones. Se supone que el público puede escribir y decir, señores, esto no puede salir al aire, esto está mal, acá hay mucha sangre, mucho sexo o veneno. Se supone que se puede, la cosa está en cómo realizarlo, ¿no? Claro, Pepe, lo que pasa es que si tú solamente lo dejas en la acción individual y no constituyes un ente, ¿no?, con cierta capacidad, que tenga, que sus dictámenes tengan resoluciones, consecuencias efectivas, ¿no?, en el plano social y político, entonces prácticamente no vas a hacer absolutamente nada. Sí. Te contentas entonces con el comentario en el Facebook. No es algo real, concreto, ¿no? Lamentablemente
vivimos todavía en una sociedad en donde hay discursos políticos engañosos que por un lado hablan de libertad, hablan de libre empresa, pero pareciera pues que no son incapaces de ver que justamente la libre empresa se basa en la opinión del ciudadano de base, ¿no? En lo que ese ciudadano de base quiere, en lo que el consumidor incluso, ¿no? Pide, o la calidad que deberían tener los productos para este consumidor. Entonces, eso implica que también ese consumidor tenga una voz, ¿no? Analizada institucionalmente. Héctor, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Paul. Mira, has comentado acerca del poder que tienen los políticos y los empresarios para utilizar los medios de comunicación para sus fines. Yo quisiera darle la vuelta a este planteamiento y preguntarte qué piensas tú del poder que más bien los medios son capaces de ejercer hacia los políticos. Hay encuestas a nivel latinoamericano, Latinobarómetro y otras que señalan que los políticos consideran que el principal poder en sus países son los medios de comunicación, incluso muchas veces por encima de otros poderes fácticos como el de los empresarios. Y esto genera una actitud de temor, de miedo ante las campañas mediáticas. Claro, Paul, lo que pasa es que tú tienes ahí es un proceso de negociación, tanto entre empresarios como políticos, ¿no? No es raro que a partir de los 90 tú veas a políticos yendo, por ejemplo, a shows del humor, a programas cómicos, que antes tú en los 80 no veías, ¿no? Estás viendo ahí una transformación en la interrelación, ¿no? Entre los actores políticos. Lo que habría que definir del todo es cómo la política puede tergiversar totalmente la forma como los medios de comunicación se están desarrollando, ¿no? Los empresarios están entrando al plano político, lo estamos viendo ahora. Cuando veas la composición del Congreso, estás viendo que muchos vienen de los medios de comunicación. Hay varios agentes políticos dentro, agentes económicos dentro del Parlamento. Entonces, lo que habría que ahí es definir justamente roles, ¿no? Y para definir roles, lo que tú tienes que tener son instituciones que tengan claramente funciones claras de fiscalización. Y en ese caso, los medios de comunicación no tienen ninguna institución de este tipo. El Congreso lo tiene, en teoría, ¿no? No solamente está la Contraloría, hay otra serie de instituciones, pero los medios de comunicación pareciera ser un terreno baldío en donde todos pueden hacer lo que les venga en gana, ¿no? Bien, una pregunta final, estimado Héctor, te ruego ser concreto, nos gana el tiempo. Mira, en políticas de comunicación, vemos cuando hacemos estudios de distintos autores que el gran convidado de piedra dentro de una democratización de los medios son los trabajadores, específicamente los periodistas. ¿Qué opinas al respecto? Porque han sido ignorados los trabajadores de los medios de comunicación, especialmente los periodistas, durante todo este tiempo, en un gran debate sobre la transparencia en la comunicación. Lo que pasa, Rafael, es que ahí todavía existe el miedo de el rol importante que tuvieron los gremios de periodistas en la década de Velasco, ¿no? Entonces, y todavía en los 80. Y este miedo de asociar esto necesariamente a la organización, en este caso de los trabajadores, de los medios de comunicación, ha conllevado a que prácticamente se anule cualquier tipo de organización gremial o cualquier tipo de participación, ¿no? Dentro de una lógica neoliberal. Lamentablemente no se les está tomando en cuenta, pero yo creo que es principal, es importante y necesario que los periodistas tengan una capacidad de voz y protesta. ¿Por qué? Porque eso es lo único que les garantiza autonomía frente a los dueños de los medios de comunicación. Bien, Héctor Huerta, muchas gracias. Estaremos en contacto a ver si estamos en unos días aquí en el set contigo para analizar este y otros temas. Gracias, Rafael. Nos vemos entonces. Muy buenas noches. Bien, amigos televidentes, vamos entonces. Tenemos todavía tiempo para unas llamadas telefónicas con el público. Hay amplio debate después de las 9:30 con ustedes, amigos. ¿Acepta el ciudadano, el trabajador de los medios pasivamente todo lo que le dicen? Por ejemplo, este tipo de medidoras de teleaudiencia dicen: este programa tiene tantos puntos, este otro no tiene nada, tiene 0. ¿Dónde está el ciudadano? ¿Dónde está el trabajador de los medios de comunicación? Vamos con las llamadas. Claro que sí, el público quiere dar su opinión también. Hola, buenas noches. Buenas noches, habla el pueblo. ¿Cómo está, caballero? Bienvenido. Gracias de la victoria, y saludar también por el día del trabajo a todos ustedes. Muchas gracias. La víspera. Mire, ¿sabes dónde está la trampita de estos tramposos? En que nos venden a veces diarios de 50 céntimos, pero ellos pues la propaganda lo cobran, millonariamente cobran sus
tremendas propagandas millonariamente, como la gran publicidad que ustedes saben que hizo en el diario El Comercio, todo el diario atentando la libertad de prensa o la libertad de democracia contra el usuario, porque el usuario también tiene, el consumidor también tiene su democracia, tiene su libertad, claro, no solo la prensa. Entonces, atentando contra esa libertad, se hizo un libertinaje de parte de estos medios de comunicación. Se hacen su propio libertinaje, mejor dicho, la mayor parte, cuando hay las elecciones, toda esta prensa, como ustedes saben, y todos saben cómo accionaron, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Y está muy bien también la cuestión de los bancos, que el gobierno traiga más bancos para que pues no haya oligopolios como la prensa es desastroso, y por eso que mismo que los bancos también son desastrosos. Esto es. Bien, señor, gracias a usted por estar con nosotros. Muy bien, seguimos en Habla el Pueblo con las llamadas del público. Buenas noches. ¿Aló? Aló, bienvenido a Habla el Pueblo. ¿Aló? Aló, ¿le escuchamos? Sí. No, creo que hay un Aló. problema con el audio. Sí, Aló. hay un problema, parece. Ahora sí, vamos con esta llamada. A ver, siguiente llamada. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido, le escuchamos. ¿Aló? Aló. Sí. Mire, lo que yo quiero opinar es que primero deben definir qué cosa es libertad de prensa. Para los que son de la prensa amarilla, que no es esa prensa chicha, sino esa prensa como la del comercio. Libertad de prensa para ellos es defender mis intereses. Así como los políticos dicen, ¿Sí? ¿Aló? sí. Sí, le Dicen, escuchamos. hay que defender la democracia. ¿Qué es democracia para ellos? Es defender mis intereses. Eso dicen los políticos. Así es que no hay prensa libre, no hay democracia en el Perú. Así es, bueno, hay que hacer una diferenciación entre lo que es la libertad de empresa y lo que es la libertad de prensa. Efectivamente, en el mundo empresarial uno tiene que defender, digamos, sus intereses empresariales, pero ya cuando esto interfiere con la libertad de los periodistas de opinar, ahí ya la libertad de empresa se está montando encima de la libertad de Así prensa. es. Vamos a recibir más llamadas del público después de una pausa, amigos televidentes, pero estamos en pañales todavía en materia de políticas públicas de comunicación. ¿Qué piensa usted? Estaremos con Paul Maquet y José Rocha recibiendo sus comunicaciones.